Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones, una noche más desde Sola Escritura para todos los hermanos que nos están viendo y visualizando, pues desde diferentes lugares del mundo y, como no, desde España. Saludos a nuestros hermanos de Latinoamérica. Sabemos que este programa llega allí, llega a la parte de Sudamérica, Centroamérica y también a la zona norte de Norteamérica, o sea, a Norteamérica, gloria al nombre del Señor, donde tenemos muchos hermanos que nos siguen. Saludos a nuestros hermanos de Francia, que también nos siguen y no son pocos, a nuestros hermanos de Portugal, que también son asiduos a este programa, y, como no, a toda España. Mediante este programa estamos llegando pues, prácticamente allá donde el Señor nos permite. No le podemos poner, hermanos, puertas al campo y mucho menos a Internet, así que donde Dios permite que Internet llegue, llega este programa para bendición del pueblo de Dios. Sabéis que el propósito, hermanos, de este programa es haceros bien por la palabra de Dios. Sola Escritura es unidos por la palabra, que es aquello que nos une, la palabra de Dios, a todo el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y bien, pues daros la bienvenida, como he dicho anteriormente, y en esta noche, pues muy gozosos, como siempre, de tener a un hermano entre nosotros que es una bendición. Un hermano que no voy a descubrir, A mí no, vamos a ver, no me gusta mucho decir las cosas, pero hay que reconocer al que gloria o gloria, al que honra honra, y creo que se merecen los hermanos que pasan por aquí, y este también, que le demos ese lugar, porque se lo merecen. Así que es un hermano muy querido, un hermano de verdad que yo le tengo un apego especial en cuanto a su ministerio, porque es un expositor tremendo, hace las cosas muy fáciles, que la podemos entender todos. Es un comunicador, es un hombre con mucha profundidad bíblica y es ni más ni menos que nuestro hermano Lolo, conocido cariñosamente como Lolo de Extremadura, Lolo de Almendralejo o Lolo, como le queramos llamar, nuestro hermano. Así que él nos va a deleitar en esta noche con la palabra del Señor. Sabemos que la honra siempre se la lleva al Señor, hermanos, que la gloria siempre es para Dios y que los hombres somos instrumentos en las manos del Señor. Pero le damos gracias a Dios por hombres como él, que comunican de esa forma tan clara la palabra. Buenas noches, Lolo, ¿cómo estás? Buenas noches, José, y a los que estáis conectados hoy al canal. Recibís un cordial saludo y estamos bien dentro de las circunstancias que no son común hoy a todos, pero estamos bien, gracias al Señor, bien de salud y bien en el Señor y esperando y confiando en que todo esto tendrá fecha de caducidad y tendremos que reinventarnos y adaptarnos a esta nueva situación. Amén, gloria al Señor. Pues bien, un privilegio tenerte entre nosotros Y para mí y está. bueno, decirte que despiertas mucha expectativa en la gente. Apenas llevamos 4 minutos y ya estamos sobrepasando las 100 personas que están ahí, los 100 terminales las 100 personas que están viéndote. No sabemos hasta dónde va a llegar esta noche, pero sea hasta a quien llegue, aunque sea a una sola persona, que hay muchas más, De pero aunque sea acuerdo, una sola, hermanos, esto ya merece la pena. Así de que, Lolo, acuerdo. yo voy a dejarte a continuación con nuestros hermanos. Voy a darle también las bienvenidas a ellos. Tenemos hoy como moderadores a nuestro hermano Hugo, Hugo Reyes. Es un crack, de verdad que es un hermano que está llevando mucho la parte técnica y aparte es un excelente moderador, también lo vais a ver en esta noche. Y nuestro hermano David Gilabert. Creo que no necesita presentación, porque creo que es el más conocido de todos nosotros en toda España. Es una maravilla de hermano al que amamos mucho de nuestra zona, un candidato de nuestra zona, que está aquí con nosotros con el permiso de su pastor, como dijimos, con el conocimiento del responsable y con la cobertura que le damos los 5 obreros que componemos este grupo. Y está con nosotros, hermanos, para que podamos disfrutar junto con nuestro hermano Lolo. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, José. La verdad que estamos disfrutando y todavía no hemos arrancado. Estamos, como dice eso, calentando los motores en la parrilla de salida y ya nos vemos como ganadores. O sea, sin empezar a correr, ya nos damos por ganadores. Así que creo que esta noche nos espera una carrera muy bonita. Gloria a Dios. David, ¿cómo te encuentras en esta noche? Buenas noches. David, ¿me oyes? ¿Me oyes, David? El Bueno, micro. David no nos está oyendo. David, ¿no me oyes? Bueno, lo dicho, hermanos. Os dejo, Lolo, hermano, con nuestro hermano David, con nuestro hermano Hugo,
y ellos ya van a ser los encargados de administrarte. Yo momentáneamente voy a salir para que se os vea a los tres mejor y después, a última hora, cuando ya termine el programa, pues ya entraré con vosotros y ya tendremos pues unas palabras de agradecimiento hacia tu persona y hacia Dios por habernos permitido este programa. Así que yo salgo, hermanos, y adelante Hugo, adelante David, pues el hermano Lolo, todo vuestro, administrarlo y disfrutaremos en esta noche de la palabra del Señor puesta en los labios de nuestro hermano Lolo. Bendiciones, hermanos. De acuerdo, gracias. José, Dios te bendiga. Gracias, José, por estos minutos. Y bueno, para empezar, nuestro hermano David está teniendo algunos problemillas ahí, por lo que veo. David, sería bueno que salieses y volvieses a entrar, porque puede ser algo de la configuración. ¿Vale? Buenas noches. Ahora, fenomenal. Pues ya que estás ahí, di algo. Ya sabes cómo es esto, cosas del directo. Pero bueno, agradecidos con Dios, sobre todo, porque especialmente, la verdad que no es ningún secreto. Lo hemos dicho muchas veces en directo, lo hemos dicho en post. Para mí es alguien especial, el hermano Lolo. Lo voy a decir así, aunque suene un poco bruto, pero soy así y quiero que lo recojan con cariño y que entiendan que soy un joven estudiante, un pesado estudiante que está enamorado de su preciosa y divina palabra del Señor, ¿vale? El hermano Lolo de verdad que ocupa un lugar dentro de nuestra denominación y es una bendición por ello, pero hay gente que se le respeta, y es verdad, y es así, porque claro, ocupan un lugar preeminente y se le tiene una honra y un respeto. Pero hay hermanos que son como el Lolo, que son cercanos, ¿vale? Que aman las escrituras, les oyes exponiendo las escrituras y por la calidez que tienen de cercanía, ¿vale? También se les respeta y se les quiere por lo que son. Así que yo muy agradecido en esta noche, Lolo, porque cada vez que te decimos de compartir, y encima un tema complicado, como no puede ser de otra manera, como es el que tenemos en esta noche, y que siempre diga que sí, siempre esté dispuesto a compartir. Y creo que eso es la riqueza que tenemos en el cristianismo, ¿vale? Como hermanos en Cristo. El poder compartir juntos y crecer junticos, que eso es lo importante, seguir creciendo del conocimiento de la palabra de Dios. Creo que esa es la riqueza del cristianismo. No hay competencias, no hay nada de tantas cosas de esas, sino que sabemos que la riqueza de Dios la ha compartido y la ha puesto el Señor en cada uno de sus hijos. Y nosotros nos gozamos por ello. Dios le bendiga mucho, Lolo. Igualmente, David, y gracias por tus palabras. Bien, estamos contentos de estar entre vosotros y de compartir un rato de tertulia en derredor de la palabra del Señor, que son las tertulias más provechosas que podemos tener. Muy bien. Pues nada, yo tampoco quiero quitar tiempo al expositor, a nuestro hermano Lolo, en esta tarde. La verdad que yo tengo un recuerdo muy grato de un culto que pudimos compartir. Yo estaba sentado abajo, era la iglesia de Orcasitas donde él predicaba. Creo que eran los días previos a la Nacional de aquel año. Y recuerdo que él predicó sobre Nehemías. No sé si él se acordará, pero yo me acuerdo bien porque fue un mensaje que me lo llevé a mi casa en la maleta bien dobladico, y de vez en cuando lo saco. Así que creo que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre es fresca, siempre está al día. Y como no, hoy nuestro hermano Lolo, según tengo entendido, nos va a hablar de Trinidad y sus dos enemigos históricos con el error de del subordinacionalismo, a ver si lo digo bien. Son cosas demasiado técnicas. Así que creo que vamos a disfrutar todos. Y hermano Lolo, ya sin más, hermano, pues ya sabes, esta es tu casa, siéntete libre, con libertad. Y vamos a ser esponjicas de todo lo que hoy traes para nosotros. Adelante, hermano. De acuerdo, Hugo, David. Bien, yo voy a usar unos minutos y después pues entramos en tertulia, que creo que es un formato más acorde con la clase de programación que vosotros tenéis. Bien, me encargaban de hablar algo acerca de la Trinidad y, como bien decía el hermano Hugo, de lo que han sido, de alguna manera,
dos de los enemigos históricamente principales que ha tenido la verdad de la Trinidad, como era lo que predicaba Sabelio, que al final se quedó en la historia como el sabelianismo, y lo que predicaba Arrio, que se quedó en la historia como el arrianismo. Y también esa palabra tan complicada que decía que Jesús o el Hijo estaba subordinado al Padre, ¿de acuerdo? Y así nos evitamos el tener que hacer ese trabalenguas que parece esa palabra. Pues bien, en relación a la Trinidad, a lo que es lo que predicaba Sabelio, Arrio, y a lo que es esa teoría que hablaba de la subordinación del Hijo al Padre, voy a hablar brevemente acerca de eso y después ya pues entramos en esa clase de tertulia o de preguntas o de aportaciones que podamos hacer para enriquecer el tema. Bien, como comienzo del tema de la Trinidad, como comienzo a este difícil tema, tenemos que decir que la palabra en sí, la palabra Trinidad, la palabra que define la verdad de que en el único ser de Dios hay tres personas distintas que comparten una sola esencia, esa palabra que define esta verdad, lo primero que tenemos que decir acerca de ella es que no es una palabra bíblica, es una palabra teológica. Si la buscamos en la Biblia, evidentemente nos vamos a cansar porque no la vamos a encontrar, y algunos de los detractores de esta doctrina usan ese argumento para decir no está tan siquiera en la Biblia. Y ahí le tenemos que dar razón, no está en la Biblia, es una palabra de origen teológico y no de origen bíblico. Pero también es verdad que Júpiter como planeta ha estado ahí siempre, y hasta que los astrónomos no lo descubrieron no le pudieron bautizar. La realidad del planeta estaba ahí, pero de que la descubren los astrónomos, bautizan a un planeta que ya existía. Por lo tanto, lo que hacen los teólogos es ponerle nombre a una verdad bíblica que siempre, evidentemente, estuvo en la Biblia, pero que no se le bautizó con un sobrenombre. Por lo tanto, Trinidad no es una palabra, no es un vocablo bíblico, sino teológico. Pero eso no nos evita el decir que esa palabra, Trinidad, define una verdad bíblica, aunque no es una palabra bíblica. Y como ya hemos dicho, lo que define esa palabra, doctrina de la Trinidad, es la verdad bíblica de que en el único ser de Dios hay tres personas distintas que comparten una única naturaleza divina. Dicho esto, y antes de entrar a hacer una definición de la Trinidad, me gustaría apuntar de que vamos a entrar en aguas excesivamente profundas, tan profundas que nadie va a poder sondearlas. No hay oxígeno suficiente como para descender a las profundidades del océano de lo que intenta decir esta doctrina. Esta doctrina es un misterio. Y es un misterio sencillamente porque intenta desentrañar lo que es la parte más íntima del ser de Dios y pretender con una mente tan finita como la nuestra comprender las interioridades del ser inconmensurable al que llamamos Dios es una quimera, es una tarea imposible. Por lo tanto, antes de entrar, recordar, es un misterio revelado, ¿de acuerdo? Pero misterio. Cuando hablamos de misterio revelado no estamos hablando de contradicciones, estamos hablando de que hay una pequeña parte de esto que conocemos, una pequeñita parte, y luego hay una inmensa parte que ni la conocemos hoy, en la temporalidad que vivimos, ni posiblemente la conoceremos en profundidad cuando entremos a disfrutar de la eternidad ya con nuestra naturaleza humana glorificada. Ni aun ahí creo yo que alcanzaremos a comprender en profundidad la inmensidad de lo que esta doctrina intenta enseñar. Mirad, por proyectar un poco de luz a la profundidad de este misterio, ¿de acuerdo? Mirad, yo vivo en Almendralejo, esto es de provincia de Badajoz, esto es Extremadura.
Bien, Extremadura y Portugal son fronterizos. Es decir, que desde aquí hasta Lisboa, que es la capital de Portugal, hay relativamente pocos kilómetros. Bueno, pues yo tengo a un conciudadano de aquí de Almendralejo que fue a Lisboa, calle cerca, y se puede ir a comer a Lisboa. Y vas a comer a mediodía y en la noche estás en casa perfectamente. Fue allí. Claro, Lisboa está bañada por el Océano Atlántico. Y este sujeto del que os hablo llegó a Lisboa y llevaba un dedal. Un dedal era una cosita que usaban las mujeres cuando cosían. Cuando las mujeres cosían en el siglo pasado. Bueno, pues había una cosa que se llamaba dedal, que se lo ponían para no pincharse. Llevó un dedal y tomó un dedal de agua del Atlántico. Y cuando terminó de comer, se vino al Almendralejo con el dedal de agua del Atlántico. Y colocó el dedal de agua en el mueble que presidía su comedor. Y aquel hombre en su ignorancia decía, tengo el Atlántico en casa. Cualquiera que tuviese un poco de conocimiento de la inmensidad del océano, le tendría que decir, es absurdo lo que dice, no lo vuelvas a decir, se van a reír de ti. No tienes al Atlántico en tu casa, tienes un dedal de agua del Atlántico. Bueno, pues cuando nosotros decimos, vamos a tratar la doctrina de la Trinidad en profundidad, estamos cayendo en el mismo error que caía este conciudadano mío cuando decía que tenía el Atlántico en el dedal de agua, en el aparador de su casa. Fijaros cómo es el Atlántico y lo que es un dedal de agua. Pues nosotros podemos entrar a hablar del dedal de agua. Lo que no podremos entrar nunca será a todo lo demás. Ya digo, para conocer lo que pretende enseñar la doctrina de la Trinidad en profundidad, creo que no nos van a bastar ni los días de la eternidad. Pero dicho eso, hagamos una definición de la doctrina de la Trinidad. Hagamos una pequeña definición de este poquito que podemos conocer de esta inmensidad. Y esa definición sería: la doctrina de la Trinidad es la doctrina que intenta enseñarnos la verdad bíblica de que en el único ser de Dios hay tres personas distintas que comparten una misma naturaleza divina. Esa sería una definición correcta. ¿Abarca toda la profundidad? No, pero sería una definición correcta de lo que es la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, lo primero que tenemos que tener presente es que vamos a hablar de una forma de existencia distinta a la nuestra. Nosotros, cuando hablamos de un ser, inmediatamente, de forma implícita, estamos hablando de una persona. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del ser de Dios, estamos hablando de un ser tripersonal. En el único ser de Dios hay tres personas distintas. Humanamente, un ser, implícitamente una persona, pero cuando hablamos de la deidad, un ser tripersonal. Yo siempre he dicho, siguiendo con la definición, siempre he dicho que a la hora de intentar estudiar dentro de la superficialidad que podemos alcanzar en esta doctrina, siempre que vamos a estudiar esta doctrina, yo siempre he dicho que la tenemos que estudiar desde una posición fuertemente monoteísta. No podemos olvidar de que hablamos de un único Dios. Uno. No hay más que un Dios. Solo que ese Dios único tiene tres personas distintas en su único ser. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo se puede ser uno y tener tres personas? Y yo le diré, intenta aceptarlo y no tanto comprenderlo. Porque la doctrina de la Trinidad es más para aceptarla por la fe que para comprenderla con el raciocinio. ¿Por qué? Porque hay un gran obstáculo a nuestra razón para con esta doctrina. Y es lo que decía con anterioridad. En ella estamos tratando una forma de existencia distinta a nuestra existencia. Vuelvo a subrayar esto. En nuestra forma de existencia, un ser implícitamente es una persona. Sin embargo, en la existencia de Dios,
un ser, es tripersonal, 3 personas distintas en un solo ser verdadero. Por lo tanto, siguiendo con la definición de lo que es la doctrina de la Trinidad, también podríamos decir que la doctrina de la Trinidad es la doctrina que nos enseña que tenemos a un Dios en 3 personas. Y ustedes me podrían decir, pero eso es demasiado sencillo, es demasiado rudimentario. Digo, sí, pero tampoco hay que olvidar que Dios, en ocasiones, expresa en las formas más sencillas los misterios más profundos. Tenemos que intentar seguir a Dios. Y Dios, normalmente, los misterios más profundos los define en las formas más sencillas. Recordaréis cuando el ángel Gabriel le lleva el anunciamiento a María de que ella va a ser la madre del Mesías y va a ser el instrumento que Dios va a usar para desarrollar otro misterio, que es el misterio de la encarnación. Recordaréis que llega allí Gabriel y le dice a aquella mujer joven, oye, chiquilla, que vas a ser la madre del Mesías y tal, ¿no? Y María, sorprendida, no pone oposición, pero sí que dice, ¿cómo será esto? No conozco varón. Claro, ella tiene una pregunta, una incógnita, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el ángel le va a definir el misterio de la encarnación. Si la Trinidad es un misterio, la encarnación le va a la par, ¿eh? Es otro misterio. Y el ángel, cuando tiene que definir ese misterio, le dice, nada, no te preocupes. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He ahí la definición más sencilla del misterio más profundo. Si le preguntamos a Dios en la boca de Gabriel, oye, defínenos el misterio de la encarnación. Él diría, la sombra del Altísimo vino sobre María y el santo ser que nació fue Hijo de Dios. ¡Ah, pero eso es muy burdo! Eso es muy rudimentario. Y el ángel diría, ya. Pero es que tampoco tenéis mente como para mucho más. Digo yo no tendría mente como para mucho más. ¿Qué es la encarnación? La sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, siguiendo los pasos de Dios, tenemos que aprender a aceptar las verdades de la palabra del Señor, aun cuando no seamos capaces de desgranarlas completamente en nuestro razonamiento. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad es la doctrina que enseña la verdad bíblica, que en el único ser de Dios hay 3 personas distintas. Tenemos un solo Dios verdadero con 3 personas. Esto es la doctrina de la Trinidad. Hecha esta definición, podríamos hablar de textos trinitarios importantes. No vamos a tocar muchos textos trinitarios importantes, pero sí algunos textos trinitarios importantes. Por ejemplo, podríamos hablar de Mateo 28:19. A mí Mateo 28:19 es un texto en cuanto a la Trinidad que me gusta. Dice el texto en cuestión, que vosotros lo conocéis sobradamente, pero que le vamos a leer de forma literal para no ponerle ni quitarle ni tan siquiera una coma. Mateo 28:19 dice así la palabra del Señor en el texto en cuestión. 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La parte que nos interesa a nosotros es la del verso 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cada vez que he tenido que hablar de este texto, he dicho que en este pasaje encontramos el mandato de bautizar. Y en este mandamiento, según esta escritura que hemos leído, dice que hay que hacerlo en un solo nombre. Es decir, en singular. Un solo nombre aplicado a 3 personas, en plural. Para mí, el hecho de usar un solo nombre en singular para aplicarlo a 3 personas en plural, para mí parece estar hablándonos de una sola naturaleza, un nombre de la que gozan 3 personas
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podríamos también mirar 1 Corintios 12, 4 al 6. No quiero ocupar mucho tiempo para después poder entrar en el debate, que creo que será lo que nos va a enriquecer. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahí también encontramos un texto pues, que nos ayuda a comprender y a basar la verdad que enseña la Trinidad en la Escritura. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A mí me parece que en este pasaje estamos encontrando a las tres personas divinas repartiendo en la iglesia dones, ministerios y operaciones. Cada persona realiza su función, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios, en las tres personas, repartiendo dones, ministerios, operaciones. Tenemos también, para mí, un texto que es muy, muy especial, este que voy a mencionar ahora, muy especial tanto para la Trinidad como para hablar en términos más concretos de la deidad de Jesús, ¿no? Y es aquel que vosotros conocéis bien, de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 al 14, por no leerlo completo, pero ya vosotros sabéis que ahí en Apocalipsis 5, 1 al 14, encontramos cómo el apóstol Juan nos define lo que es un culto celestial. Y en este texto, donde se nos define el culto celestial, encontramos como todo lo creado. Ahí encontramos a ángeles, encontramos a seres humanos, encontramos a la propia naturaleza y encontramos que todos se postran delante del Padre, se postran delante del Hijo y se postran delante del Espíritu y lo hacen en adoración. Vamos a tocar tan solo algunos textos en relación a esto. Mirad el verso 6 del capítulo 5. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Evidentemente, ahí estamos hablando de Jesucristo e implícitamente del Espíritu en su plenitud, esa plenitud del Espíritu que está ahí definida en ese número 7. Como vosotros bien sabéis, está hablando de la perfección. Entonces está hablando de la perfección y la deidad del Espíritu en una forma completa. Pero además está hablando del Cordero inmolado, que sin duda es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos como al Señor Jesucristo le empiezan a alabar. Mirad versos 13 y 14 de este mismo capítulo. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, que en ese texto, si lo leyésemos completo, el capítulo entero, nos daríamos cuenta que se le tributa lo que es alabanza tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Vemos ahí que todo lo creado adora en igualdad al Padre, pero también vemos que adoran al Hijo, ¿no? 5:12, que decían a gran voz: el Cordero, mirad lo que dice el 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero también el Espíritu Santo, cuando relacionamos el verso 6 con el 13, si relacionamos el verso 6, donde aparecen los 7 espíritus de Dios, que es una referencia al Espíritu Santo en su plenitud, y lo comparamos con el verso 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Pero ¿quién estaba sentado en el trono? Estaba sentado el Padre, el Cordero, pero también estaban los 7 espíritus, según el verso 6 de este mismo capítulo 5.
Por eso digo que cuando relacionamos el verso 6 con el 13, encontramos que también al Espíritu Santo se le incluye en esa adoración. Por lo tanto, vemos que ahí en este capítulo 5 reciben adoración el Padre, que sobre esto no hay discusión alguna, como después veremos, pero también el Hijo y el Espíritu Santo. Y si al Hijo y al Espíritu Santo se les tributa alabanza y adoración por parte de los 24 ancianos, que creemos que es una representación de los apóstoles y de los patriarcas, es decir, creemos que son humanos. Podremos después debatir eso, pero creemos que son humanos, cuando menos yo. Si le adoran también los querubines, que aparecen ahí, los seres vivientes, que son ángeles. Y si le adora la naturaleza, es decir, si al Espíritu Santo y al Hijo le adoran a la altura del Padre, esa adoración está implícitamente enseñándonos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios coigual al Padre. ¿Por qué? Porque solo Dios merece la alabanza. Y Dios no dará su alabanza a nadie, pues sin ningún género de dudas, adorar a otra persona o cosa fuera de Dios es pecado. Tal como enseña el segundo mandamiento, ¿no? En Éxodo capítulo 20, sí, verso 4 al 6, encontramos que el segundo mandamiento de la ley del Señor dice que adorar a otra cosa o ser que no sea Dios, eso es pecado. Pero ahí encontramos que al Hijo se le adora y también al Espíritu Santo. Dejadme puntualizar la adoración al Hijo con algo que nos valdrá para después. Al Hijo se le adora ahí. Si al Hijo se le adora y el Hijo no estorba la adoración, es porque el Hijo es Dios. Porque si se le adora sin ser Dios y Él no estorba la adoración, Jesús estaría pecando. Claro que si Jesús peca, no puede ser redentor. Mirad, el hecho de que Jesús sea el redentor universal no lo niegan ni aun aquellos que niegan la Trinidad. Los descendientes hoy más comunes que tenemos de la doctrina que defendía Arrio son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le niegan deidad a Jesús, pero no le niegan que sea el redentor. Ahora bien, es muy difícil aceptar que Jesús es el redentor sin aceptar que es Dios. ¿Por qué? Porque si no es Dios, pecó. Y si pecó, no puede ser el redentor. Porque Él aceptó una adoración. Y quien acepta adoración sin ser Dios está pecando. Os acordaréis que hubo a un ángel que le quiso adorar a Juan, ¿no? Y le dijo el ángel, no, tranquilo, a mí no me se puede adorar. Y recordaréis que hubo un centurión romano que quiso adorar a un apóstol, a Pedro, y el apóstol le dijo, no, a mí no se me puede adorar, porque entendían que recibir adoración es pecado. Por lo tanto, si Jesús es adorado aquí y no lo estorba, y no es Dios, Jesús está pecando. Y entonces no puede ser redentor, porque la redención se basa no solo en la muerte, sino en la limpieza de la vida, porque la limpieza de la vida de Jesús es la que le da autoridad a su muerte vicaria. Por lo tanto, este texto es importante porque remarca la deidad de Jesús y por lo tanto potencia la verdad de lo que es la doctrina de la Trinidad. Si se le adora es porque es Dios. No se puede adorar a nada ni a nadie que no sea Dios, porque hacer eso sería evidentemente pecado. ¿De acuerdo? También podríamos hablar de Primera de Pedro 1:2, donde también se nos habla y también se puede tomar este texto como parte de los textos trinitarios. 1:2 dice así el texto: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este pasaje se nos muestran las distintas funciones de las personas de Dios. Ahí hemos visto la elección y presciencia del Padre, hemos visto la redención del Hijo y hemos visto la santificación del Espíritu Santo. Estas labores del único Dios realizadas por sus tres distintas personas han dado a luz a la salvación del género humano. Podríamos hablar también de algunos textos más, pero creo que con estos pues tenemos más que suficiente. Ya sabéis que no hacemos uso del de Primera de Juan 5:7, porque si ese fuese bueno, desde luego ese era excepcional. El problema que tenemos con ese es que no nos inspira mucha confianza. Creemos que fue una añadidura de un copista
un copista posterior que con buena intención intentó aclarar lo que era una verdad, Yo no le, que no le penalizo al copista, ¿no? Se pasó. Él era copista y quiso ser algo más que copista. Pero yo no lo penalizo, excesivamente por lo menos. Él introduce un texto que no estaba en el manuscrito original con la intención de presentar de una forma más clara esta doctrina. Ojalá y ese texto fuese real, porque entonces nos facilitaría mucho la defensa que estamos haciendo, pero no lo usamos precisamente por esto. Bien, después de haber hecho esa definición breve, haber tocado algunos textos, podríamos haber tocado también Mateo 3, 16 al 17, que es muy popular dentro de los textos trinitarios, pero que por ir ahorrando tiempo le dejamos. Después de haber hecho esa definición, como decía, y haber hablado de algunos de los textos más importantes, tendríamos que hablar también de la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Claro, hay quienes dicen, en el Antiguo Testamento no aparece absolutamente nada acerca de la doctrina de la Trinidad. Y a mí, cuando me presentan ese argumento, yo siempre digo que sería absurdo intentar pretender encontrar una revelación exhaustiva de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, por una razón de lógica. Y la razón de lógica sería que Dios, en aquel momento, estaba principalmente interesado en introducir en el pueblo de Israel la idea del monoteísmo en mitad de un mundo plagado de politeísmo. Es decir, en el mundo predominaba el politeísmo, que ya sabéis vosotros que es la adoración de muchos dioses. Y ahora Dios lo que intenta es introducir en ese mundo politeísta la idea del monoteísmo, y para eso usa al pueblo de Israel. Cuando la pretensión principal es introducir el monoteísmo en un mundo politeísta, sería contraproducente intentar a la misma vez explicar la verdad de que en el único Dios verdadero hay tres personas distintas. ¿De acuerdo? Entonces eran los intereses divinos, además de lo cual tenemos que decir que la revelación divina siempre es progresiva, siempre va de menos a más. Sabemos más de Dios en Apocalipsis que lo que sabíamos de Dios en Génesis. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir, la revelación divina siempre ha sido progresiva y ha ido de menos a más. Por lo tanto, el interés principal de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento era, como os decía, introducir la idea del monoteísmo en un mundo altamente politeísta. Pero así y todo, tenemos que decir que en el Antiguo Testamento encontramos algunos vestigios de la doctrina de la Trinidad. Es verdad que estos textos que voy a dar ahora, que nos muestran vestigios de la Trinidad, los interpretamos a aguas pasadas. Es decir, los interpretamos cuando tenemos ya el Nuevo Testamento. Sin el Nuevo Testamento sería realmente complicado intentar ver en estos textos vestigios de la verdad de que en el único ser de Dios hay tres personas distintas. Pero, teniendo el Nuevo Testamento y proyectándolo sobre el Antiguo Testamento, sí que vemos que en el Antiguo ya Dios nos dejó vestigios de esta doctrina. Por ejemplo, en Génesis 1:26, donde ya vosotros sabéis que la Escritura nos muestra cómo la pluralidad de personas de Dios deciden crear al hombre. ¿De acuerdo? Esta pluralidad llena de unanimidad la vemos manifestada en la frase hagamos al hombre a nuestra imagen. El uso de estos dos vocablos plurales, hagamos y nuestra, parece darnos a entender que en el único ser de Dios hay una deliberación entre sus tres personas. Sabéis perfectamente el texto de que estoy hablando, no hace falta que lo saquemos en Biblia, es Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿De acuerdo? Cuando vemos esos dos vocablos en plural y tenemos lo que es la revelación ya del Nuevo Testamento y proyectamos esa luz sobre este pasaje del Antiguo Testamento, encontramos un vestigio, porque nos da a entender que había una deliberación en el único ser de Dios entre lo que eran sus tres personas divinas. ¿De acuerdo? También podemos ver en el Antiguo Testamento proverbios, el proverbio 8, donde se nos personifica a la sabiduría divina. Y ya sabéis vosotros que esa personificación de la naturaleza, de la sabiduría divina,
era una alusión en el Antiguo Testamento a lo que después en el Nuevo Testamento se nos revelaría como la preexistencia del Verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver otro pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, que era el texto con el que empezaba el adiestramiento de todos los niños judíos, donde el pasaje sagrado nos hablaba de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿de acuerdo? Ahí ese es el texto del monoteísmo que se inyecta en el pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, lo importante de ese texto es que la palabra hebrea que se usa para Dios es Elohim en ese texto. Y Elohim es una palabra plural. Por lo tanto, si tuviésemos que transliterar literalmente ese texto, realmente dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es, porque Elohim es plural. Cuando nosotros destacamos esa pluralidad en un texto que está hablando realmente del monoteísmo, y a esa pluralidad de ese vocablo le proyectamos la luz del Nuevo Testamento, decimos, hay un vislumbre ahí. Ahí Dios nos dejó como una pista de que la Trinidad estaba en germen en lo que era el Antiguo Testamento. De hecho, ya sabéis vosotros que el germen de todas las doctrinas está en el Antiguo Testamento y el de la Trinidad también. Bien, podríamos seguir hablando de la Trinidad después de la definición de los textos trinitarios más importantes, de la revelación de esta Trinidad en el Antiguo Testamento, en ese germen del que hablábamos. También podríamos hablar de lo que es la revelación, evidentemente, de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que ya es más amplia. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento encontramos de una forma más clara la verdad de que en el único ser de Dios hay tres personas distintas y que cada una de estas tres personas son Dios verdadero, y de hecho que cada una de ellas tiene una función distinta. En cuanto al Padre tenemos poco que hablar, ¿no? En cuanto al Padre no hay debate posible. Para el Padre es Dios, para todo el mundo, ¿de acuerdo? Incluso para las líneas de pensamiento distintas al concepto de la Trinidad, no hay problema. El Padre es Dios para todos. Ahora bien, en cuanto al Hijo, sí que encontramos en el Nuevo Testamento con claridad la verdad de que el Hijo es Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en Juan 1:1, que es un pasaje ampliamente conocido. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es verdad que hay algunos que hacen un matiz y distorsionan el texto diciendo en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era un Dios. Pero el original no lo expresa así, ¿de acuerdo? Eso es una alteración del texto para apoyar un punto doctrinal, que eso es algo que no se debe de hacer, porque eso es violentar el texto sagrado, y eso Dios realmente lo toma muy a mal, se enfada a Dios cuando a alguien se le ocurre hacer eso. Pero hay gente muy atrevida y que se han atrevido incluso a hacerlo. Pero el texto en sí dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es decir, que en Juan 1:1 encontramos que ese verbo, que después se encarnó según el verso 14 de ese mismo capítulo 1 de Juan, vemos que ese verbo, siendo Dios, es nuestro Señor Jesucristo encarnado, y que por lo tanto se le está otorgando categoría de deidad, por lo cual se nos está diciendo que en el ser de Dios no solo hay una persona, el Padre, que todo el mundo lo acepta como tal, pero también está el Hijo. Por lo tanto, tenemos que salir del concepto de que en el único ser de Dios hay una sola persona, y tenemos que ir evolucionando al concepto de que en el único ser de Dios hay más de una persona. Pero también podemos ver a San Pablo hablándonos de la deidad de Jesús en textos tales como Corintios 1:24, Segunda de Corintios 5:19, Filipenses capítulo 2, 5 al 6, Primera de Timoteo 3:16, Tito 2:13. También podemos ver, fuera de la pluma de San Pablo, como Mateo 1:23 nos habla de la deidad de Jesús, como Juan en su primera carta universal 5:20 también nos habla de la deidad de Jesús. Dejadme, cuando menos, citar algunos de los textos que hemos dado por no entretenernos excesivamente.
Mirad 1 Corintios 1:24. Dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, aquí el apóstol está haciendo clara la alusión al verbo como Dios. 2 Corintios 5:19, donde el mismo apóstol San Pablo sigue hablándonos de la deidad de Jesús. 2 Corintios 5:19, dice así el texto sagrado: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es extraordinario. Que Dios estaba en Cristo. Hay algunos que han interpretado ese texto, bajo mi criterio, incorrectamente, diciendo que ahí está hablando que el Padre estaba en Cristo. No, el texto no dice eso. El texto dice que Dios estaba en Cristo. El Padre no es el que se entrega en la cruz. El que se entrega en la cruz es la persona del Hijo. En lo que es el plan que elaboran de redención las tres personas divinas, la persona que ejecutaba la redención era el Verbo, era el Hijo. Es el Hijo el que está en la cruz. Sin embargo, el texto dice que Dios estaba en Cristo. No está diciendo que otra persona de la deidad estuviese en Cristo. Lo que está diciendo es que Cristo era Dios. El hecho de que Cristo estuviese en la cruz implicaba que Dios estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo es persona de la deidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese texto en la pluma de San Pablo también nos habla fehacientemente de la deidad de Jesús. También podemos hablar del texto de Filipenses, del que hemos hablado antes también, ¿no? 2, 5 al 6, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el cual siendo igual a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y podríamos ver Timoteo 3:16, como he dicho, Tito 2:13, Mateo 1:23, Primera de Juan 5:20. Todos estos textos nos estarían hablando de la deidad de Jesús, y hablar de su deidad implica necesariamente tener que hablar que en el único ser de Dios hay más de una persona. El Padre, al que nadie discute, pero ahora también hemos incluido al Hijo. Pero si seguimos hablando, podemos mirar al Espíritu Santo y encontramos que el Espíritu Santo también es persona divina. Vamos a hablar del texto cumbre, ¿no?, en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Podríamos hablar de otros tantos, pero vamos a hablar del cumbre, ¿de acuerdo? ¿Para qué vamos a ir a los complicados cuando tenemos los sencillos, no? Hechos 5, 3 al 4, ¿no? Ya conocéis a aquellos dos que intentan engañar a Dios, y el apóstol Pedro, muy inspirado por Dios, le dice: oye, habéis intentado engañar a Dios. Y en ese mismo texto habla de que han engañado al Espíritu Santo, con lo cual la conclusión lógica es de que Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. Mirad 5, 3 al 4, lo leemos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrayeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, que en el verso 3 dice: para que mintieses al Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. La conclusión inequívoca es de que el Espíritu Santo es Dios. También podemos ver la deidad del Espíritu Santo en Romanos 8:14, o en Lucas 1:35, o en Efesios 4:30, o en Hechos 13:2, o en otros distintos pasajes que no vamos a estar deteniéndonos a leerlos porque nos ocuparía demasiado tiempo. Por lo tanto, hemos visto la definición de la doctrina, hemos visto textos trinitarios importantes, hemos visto la revelación en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Podríamos hablar de la Trinidad con las analogías, que también se habla mucho de las analogías cuando se tiene que hablar de la Trinidad. Las analogías que son ejemplos. Siempre hay que tener en cuenta, como dijo el antiguo sabio griego, no hay ejemplo que renguee. Es decir, no hay analogía perfecta para la doctrina de la Trinidad.
Si a mí me hablaseis de una que me encanta, sería la que vosotros habéis sacado en el cartel de hoy, ¿no? Que es el triángulo equilátero invertido. Para mí es la mejor de las ilustraciones posibles de la doctrina de la Trinidad. El triángulo equilátero invertido. Esa figura geométrica para mí es la más certera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los tres vértices representan a las tres personas divinas y el espacio interior representa a la naturaleza divina que las tres personas vértices, en este caso, comparten. ¿De acuerdo? Podríamos seguir hablando de la Trinidad y ya tendríamos que hablar de lo que son los trabajos de cada una de las personas divinas, los trabajos de cada una de estas tres personas en las que las otras dos tienen parte. Y ahí tendríamos que hablar del Padre creando, tendríamos que hablar del Hijo redimiendo y tendríamos que hablar del Espíritu Santo regenerando y santificando. Es el Padre el creador por excelencia, pero crea a través del Hijo. Eso nos enseña lo que es Colosenses, no de forma principal, aunque también el apóstol Juan en su evangelio, incluso el libro del Génesis, cuando comparamos a Juan con Génesis, ¿no? Recordaréis que el Padre es la figura predominante en cuanto a la creación, pero lo hace a través del Hijo. Y el Espíritu Santo aparece allí, anidando lo creado, dice el libro del Génesis, ¿no? Se movía sobre la faz de las aguas. Ya sabéis vosotros que esa expresión se movía sobre la faz de las aguas, etimológicamente hablando, está hablando de cuando un ave estaba anidando a unos huevos, ¿no? Para calentarlos a fin de que la vida fluyese de ellos. Por lo tanto, el Padre aparece como el creador por excelencia, pero en la creación participan el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el medio creador, porque es el verbo, porque es la palabra, ¿de acuerdo? Y todo fue creado por medio de la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo es la palabra. Por lo tanto, el Hijo es el verbo. Y en Génesis 1:1 leemos, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Por lo tanto, cada expresión que Dios lanzó era la persona del verbo preexistente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos al Padre como el creador por excelencia, crea por medio del Hijo, y el Espíritu aparece en esa creación como anidando la creación que el Padre a través del Hijo hizo. Vemos al Hijo redimiendo. El Hijo, como decíamos anteriormente, es el Redentor por excelencia. En el consenso trinitario de la redención, al que señalan como redentores al Hijo, hay un texto que es precioso en cuanto a esto, es ese texto en el que dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron más, me preparaste cuerpo, y aquí voy a hacer tu voluntad. Para mí ese texto siempre ha sido como un reflejo de la conversación trinitaria cuando estaban programando el tema de la redención. En ese tema de la redención, las tres personas de la deidad señalan al verbo como aquel que va a tener que aparecer como siervo para, en obediencia al que aparecerá como amo, que será el Padre, ejecutar el plan de la redención. Por lo tanto, es el Hijo el que aparece como el Redentor por excelencia, pero evidentemente en la redención cooperan el Padre y también coopera el Espíritu Santo, el Padre enviando al Hijo, el Espíritu Santo teniendo esa parte importantísima en el misterio de lo que es la encarnación, porque es Él en el vientre de María, dice la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que toma, el que crea esa naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu para adherirlo a la persona y naturaleza divina del Verbo. Por lo tanto, es el Hijo el que aparece como Redentor por excelencia, con la participación inigualable del Padre y del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo en esos trabajos le vemos como el que regenera y el que santifica. Es Él el que viene a vivir en nosotros en el día del nuevo nacimiento, el que efectúa la regeneración en nosotros es Él. Pero también es Él el que de la mano nos toma y nos lleva progresivamente creciendo del nuevo nacimiento hasta la santificación, porque no es otra cosa la santificación, sino que la evolución o el desarrollo de la regeneración. Entonces, ahí está el Espíritu Santo predominantemente apareciendo como el primero en cuanto a regeneración y santificación, pero evidentemente en la cooperación del Padre y del Hijo. De acuerdo, todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace a través de lo que Cristo hizo en el Calvario, y Cristo hizo en el Calvario lo que hizo porque previamente lo envió el Padre. Por lo tanto, encontramos que cada una de las tres personas divinas aparecen destacándose en un trabajo, pero las otras dos tienen parte en cada trabajo que hace cada una de las personas divinas. No sé si lo he dicho como un trabalengua, pero así es como
Aquí, como lo entiendo, vamos demasiado rápido, hablando de cosas demasiado profundas, ¿de acuerdo? Y bien, esto sería muy a grosso modo lo que es una exposición muy superficial. Esto es traernos el dedal del Atlántico a casa, ¿de acuerdo? Es lo que hemos hecho, traernos un pequeñito dedal muy superficial, hablando de algo tan vasto como la Trinidad. Ahora bien, este concepto que nosotros hemos expuesto de una forma tan superficial y tan global, este concepto de la Trinidad, este concepto que nos enseña que en el único ser de Dios hay tres personas distintas, ha recibido sus ataques y los sigue recibiendo hoy. Esto no se ha aceptado universalmente por todo el mundo llamado cristiano, ¿de acuerdo? Apuntabais vosotros bien en el encabezamiento del tema que el primer ataque que recibe esta verdad bíblica llamada Trinidad por los teólogos, el primer ataque que recibe es el ataque del tal Sabelio en el siglo III de la era cristiana. Este Sabelio empieza a enseñar que realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones impersonales del ser de Dios. Eso es lo que, muy resumido, decía Sabelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del único ser de Dios, pero manifestaciones impersonales, ¿de acuerdo? Si profundizamos un poco más en lo que decía este señor, este Sabelio, llegamos a conclusiones como que él creía o interpretó de forma errada que esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba muy ligado a lo que era el plan de redención. Es decir, Dios, el único Dios, piensa el plan de redención y como consecuencia de ese plan de redención, él se manifiesta de tres formas distintas. ¿De acuerdo? Esa es la primera gran doctrina herética que ataca a la verdad de la Trinidad, que no habla de tres manifestaciones de un único Dios impersonales, sino que habla de tres personas distintas que comparten una sola esencia o naturaleza divina. Bien, aquella herejía fue condenada aproximadamente en el 200, 220, ahí es cuando es condenada esa herejía. No tuvo después mucho recorrido, aunque a día de hoy hay gente que cree esto, dentro del mundo cristiano evangélico. De hecho, no os doy nombre porque sería delatar a la gente, pero sí que hay gente que sigue creyendo esto, siguen creyendo que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintas manifestaciones del único Dios. Y hay que decir, no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son distintas manifestaciones del mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas que comparten la esencia divina. Decir esto otro sería compartir con Sabelio, ¿de acuerdo? Y nosotros con Sabelio no sé lo que vamos a compartir, pero desde luego esta definición de la Trinidad no la compartimos. Después de Sabelio aparece Arrio. Este sí tuvo más recorrido, ¿de acuerdo? Arrio tuvo más recorrido. Arrio no decía lo que decía Sabelio. Lo que Arrio venía a decir es que el único Dios verdadero era el Padre, ¿de acuerdo? Y él venía a decir que el Hijo es creado. Él no le quita al Hijo que sea el Redentor, ¿de acuerdo? No hace del Hijo una misma persona con el Padre. Él no dice como Sabelio, que el Hijo era una manifestación más de Dios. No. Él dice que el Hijo es algo separado, pero que es creado por el Padre. De igual manera que el Espíritu Santo. Lo más parecido que a día de hoy, para que todo el mundo nos pueda entender, lo más parecido que a día de hoy tenemos en cuanto a lo que defendía Arrio es la doctrina que hoy defienden los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los arrianos de este tiempo. Ellos vienen a decir que Jesucristo fue creado antes que todas las cosas, dicen ellos, pero fue creado. Ellos no le niegan que es la primera creación de Dios. Lo que le niegan es que comparta con el Padre la eternidad. No es eterno. ¿Por qué? Porque ellos le dan un comienzo, un inicio. Tiene un punto de salida.
Después le intentan elevar, después de que le degradan, le intentan elevar, diciendo que es pues la creación más excelente de Dios, diciendo que es el Hijo de Dios en una posición predilecta y única. Incluso los testigos de Jehová no le niegan adoración. O sea, tú a un testigo de Jehová le hablas de Apocalipsis 5 como argumento para decir que Jesús es Dios, y le presentas el argumento diciendo es que le están adorando. Y dice, sí, pero es que Dios permite que le adoren. No, Dios no puede permitir que le adoren, porque entonces Dios estaría rompiendo el segundo mandamiento. O sea, Dios no puede decir... Perdona, hermano Lolo, tenemos problemas con tu micro. ¿Puedes mutearlo y volverlo a poner? Porque al dar esa palmada como que se ha quedado ahí un poco... A ver si lo puedes mutear y volver a poner. Ahora. ¿Se escucha ahora? Perfecto, perfecto. Sí. Bien. Decía que lo más parecido que tenemos a lo que defendía Arrio es lo que hoy defienden los testigos de Jehová. Le resta lo que es la deidad a Jesús y al Espíritu Santo. Arrio decía que Dios era el Padre, punto. Hay un solo Dios y es unipersonal. El Padre es el único Dios verdadero. Un ser, una persona. Dios es unipersonal. ¿Y quién es el Hijo? Arrio decía, Hijo es la primera creación de Dios y además es el proyecto para llevar a cabo la redención. Y acerca del Espíritu Santo, pues venía hablando prácticamente lo que hoy defienden los testigos de Jehová. ¿De acuerdo? Esta doctrina, como os decía, tuvo mucho más recorrido. De hecho, hubo un tiempo en la Iglesia que el arrianismo era parte de la cristología oficial. ¿De acuerdo? Era parte de la cristología oficial. A Jesús se le tenía como un ser creado, como un ser inferior al Padre, y se defendía que tan solo había un Dios unipersonal. De hecho, después a Arrio le declaran su doctrina como herética en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea es donde declaran herética la doctrina de él, pero incluso después de haberlo declarado herético, después le vuelven a recuperar. Cuando llega Teodosio al trono del Imperio Romano, Teodosio, que supuestamente era cristiano, yo tengo bastantes dudas, pero bueno, la historia dice que sí, que era cristiano. De hecho, él es el que hace del cristianismo la religión de Estado. Teodosio es el que impulsa la persecución del cristianismo sobre las religiones que no eran cristianas. Con Teodosio, el cristianismo dejó de ser perseguido para convertirse en perseguidor. Bueno, pues este Teodosio le tiene mucho aprecio a Arrio y a las doctrinas arrianas con respecto a la persona de Cristo. Y de hecho, vuelve a introducirse. De hecho, después, lo que fue todo el norte de Alemania quedó impregnado con el arrianismo. Incluso el mundo visigodo, ya estamos hablando cuando el Imperio Romano cae, y el mundo visigodo que se instala en el norte de Europa y en lo que es toda la península ibérica, en lo que es España, el mundo visigodo era arriano. Después no, después ya pactan con Italia, ¿de acuerdo? Y se hacen católicos, porque ya sabes tú que el catolicismo no compartía a Arrio. Pero quiero decir, Arrio tuvo muchísimo recorrido, aunque donde realmente se le condena su doctrina como herética es en el concilio de Nicea, y después se reafirma en un concilio posterior que fue el concilio de Constantinopla, ¿de acuerdo? Pero este defendía lo que estábamos hablando, defendía el hecho de que el verbo era creado, tenía origen, y el origen estaba en el Padre. Por lo tanto, el único Dios real, verdadero, era el Padre. Y el Hijo era la primera creación de Dios, que evidentemente se convertiría en el Redentor. Y también después tendríamos que hablar del subordinacional, a ver si yo soy capaz de decirlo, Hugo, subordinacionismo. Bien, pues este subordinacionismo era bastante parejo en su enseñanza a el arrianismo. Este subordinacionismo hablaba de esto,
de Cristo como subordinado al Padre, ¿de acuerdo? ¿Y por qué estaba subordinado? Decían estos que defendían la teoría de la subordinación. ¿Por qué está subordinado? Sencillamente porque es creado. Y como es creado, está subordinado. Tiene un lugar muy excelso, muy excelente, pero es creado. Y al ser creado, está subordinado al Padre. Y es entonces que ellos argumentan su posición doctrinal en muchos textos de la palabra del Señor, en las que Jesús habla, el Padre mayor es que yo, del día y la hora nadie sabe, tan solo el Padre, y usan todos esos textos en las expresiones de Jesús para decir, aquí está la verdad de la que nosotros hablamos. El Hijo está subordinado al Padre. De hecho, lo dice él dice que el Padre es mayor. De hecho, lo dice él no conoce el día del regreso, pero el Padre sí. Por lo tanto, empiezan a usar ese ramillete de textos que vosotros conocéis, tanto como yo, sino más, y usan esos ramilletes para potenciar su verdad. Fueron un ramillete de textos que también los usó Arrio en su momento, para decir el Hijo es inferior al Padre. Con lo que ellos no contaban es con que el Hijo, en su naturaleza humana, que esto sería después otro debate, esto ya sería el Concilio de Calcedonia, donde realmente, porque claro, el problema trinitario después derivó en el problema de las dos naturalezas en el Verbo, porque si no entendías las dos naturalezas en Jesús, entonces le tenías que dar la razón a los que apoyaban la subordinación del Hijo al Padre, y le tenías que dar la razón a Arrio. Si tú no entiendes bien la unión hipostática, que se llama teológicamente, si no entiendes bien las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesús, si eso no se entiende bien, entonces estás abocado a darle la razón a los que defienden la teoría de la subordinación y a lo que defendía Arrio. Pero claro, cuando se empieza a tratar realmente lo que son las dos naturalezas en la única persona, que eso después oficialmente se declara en el Concilio de Calcedonia, cuando eso se empieza a dilucidar, entonces uno empieza a entender que Jesús, muchas de las cosas que habló, las habló como el siervo, desde su naturaleza humana. Para mí aquí, en este sentido, hay que tener súper claro, porque creo que esto es un antídoto en contra de lo que dicen, de los que apoyan la teoría de la subordinación y de lo que decía Arrio. Esto hay que entenderlo claramente. Hay que entender que en el concilio de la Trinidad, ahora ya no hablo del concilio de Calcedonia, ni de Nicea, ni de Constantinopla, no, en el concilio de la Trinidad. En el concilio de la Trinidad voy a usar, es que no se puede hacer de otra manera, estamos hablando de cosas demasiado profundas, y es que yo creo que Dios nos mira, o por lo menos me mira a mí y se sonríe, ¿no? Y dice, pero ¿cómo este pretende? Yo creo, palabras, yo cuando hablo de estas cosas, incluso cuando las pienso, porque hay cosas que pienso que no digo, pero Dios, que me ve el pensamiento, yo creo que Dios muchas veces me mirará y dirá, pero ¿cómo pensará este minúsculo poder entender cosas tan profundas, ¿no? Pero bueno, dentro de las limitaciones, digo, en el concilio de la Trinidad se empieza a elaborar el plan de la redención. Esto es una cosa absurda de decirlo, se empieza, es que no sabemos cuándo, es que el plan de la redención estuvo siempre, ¿no? Es que, por eso digo, que es que no se puede hablar de esto, sencillamente. Si es que lo mejor, David, Hugo, lo mejor de esto es no hablar. Pero vamos a hablar ya que estamos aquí, ¿no? Y vamos a usar palabras, pues eso, muy humanas. Cuando en el concilio de la Trinidad se empieza a elaborar el plan de la redención, entre las tres personas divinas hay un consenso. Y el consenso de las tres personas divinas es, tú, el Verbo, tú vas a ser de siervo en este plan. ¿Y el Padre de qué va a hacer? Ya veis de la forma que estoy hablando. ¿El Padre de qué hace aquí? Dice, el Padre hace de amo. Jesús tenía que hacer de esclavo y el Padre tenía que hacer de amo en lo que era el desarrollo del plan de redención. Por eso es el Hijo el que se tiene que despojar de la gloria. Es el Hijo el que tiene que quitar la corona y el cetro y el manto y se tiene que vestir de pordiosero. En la encarnación, Él se está quitando los mantos reales para ponerse las vestimientas de siervo. Entonces, a partir de ahí, a partir de que Él entra a la ejecución del plan de redención en el que le tocó el papel de siervo, a partir de ahí, Él todo lo que hace en su humanidad lo hace como siervo. Y eso hay que entenderlo, porque solo desde esa perspectiva podemos entender el Padre es mayor que yo. Por eso desde esa perspectiva podemos entender, nadie lo sabe nada más que el Padre. Por eso desde esa perspectiva podemos entender, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, solo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque Él está ejerciendo el papel de esclavo
y el Padre en la redención ejerce el papel de amo. ¿De acuerdo? Entender esto nos facilita combatir lo que dicen los que mantienen la doctrina de la subordinación y también nos sirve para combatir a lo que predicaba Arri. Porque ya digo que lo que predicaba Sabelio pues tenía otras connotaciones. ¿De acuerdo? Pues bien, así a grosso modo es lo que yo puedo compartiros. Podríamos hablar dentro de la teoría de la subordinación, podemos hablar también luego de un matiz, que este matiz es más controversial, aunque para mí está dentro de la ortodoxia, que es la generación eterna. ¿De acuerdo? Que parece que se da la mano con la teoría de la subordinación, pero para mí hay que saberlos diferenciar, aunque es complejo, porque parece que se dan la mano, pero realmente hay líneas que los separan. ¿De acuerdo? Bueno, Hugo, David, a ver cómo vosotros analizáis. Bueno. A ver por dónde empezamos, David, con este hombre. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde lo enganchamos esta noche? Porque, como bien decía nuestro hermano Lolo, es un tema tan profundo que si hoy lo que ha traído nuestro hermano Lolo es un dedal, no podemos imaginar 2 dedales. O sea, ni un vaso, ni medio vaso, sino que imagínense ustedes lo que decía nuestro hermano Lolo. Un dedal de ese océano tan grande como es entender la dimensionalidad y lo que abarca este tema de la Trinidad, que es tan complejo de explicar con la mente del ser humano. Es muy, muy complicado. Bueno, yo, David, no sé, yo tengo alguna pregunta que hacerle a nuestro hermano Lolo para empezar a un poquito esa tertulia que tanto a él le gusta y a nosotros, por supuesto. No sé, David, si tú seguro que te has tirado ahí un rato, tendrás alguna pregunta que otra. Y bueno, yo he mirado algunas preguntas también de algunos hermanos, pero yo tengo una pregunta concretamente, y es, hay varias, ¿no? Tengo 5 o 6 preguntas que hacer y no sé por dónde empezar, ¿vale? Pero, por ejemplo, una así que yo leía, ¿por qué dice en Apocalipsis 5:6, como antes decía ese hermano, que los 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es el Espíritu Santo? Porque sabemos que decimos sí, que 5:6 es una referencia al Espíritu Santo. Correcto. De acuerdo. Bajo mi criterio. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Ya sabes tú que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el género literario del libro que estudiemos. Y en este caso, el género literario de Apocalipsis es altamente simbólico. De hecho, Apocalipsis le dio nombre a un género literario. Apocalipsis le dio nombre a un género literario. El género literario apocalíptico nace a raíz de este libro, que podríamos englobarlo en el género literario simbólico, ¿no? Por lo tanto, este libro es profundamente simbólico. Y mira que nos dice que en medio del trono aparece en pie un cordero. En el contexto inmediato anterior, el que aparece en el trono es el Padre. Pero resulta que está el Padre en el trono, o sea, yo estoy sentado, pues soy el Padre. Y ahora en medio del trono aparece el Hijo. Eso yo intento visualizarlo, ¿no? El Padre es el que está sentado en el trono, al comenzar el texto. Pero ahora aparece un cordero, también ¿dónde? En medio del trono. Pero ¿es que ha empujado al Padre para ponerse? No, nos está hablando que el Padre y el Hijo comparten un trono. Y ahora sigue hablándonos de este cordero, que es el Hijo, que aparece en el trono en el que está el Padre. Y cuando se nos lo empieza a definir, se nos dice que está inmolado, es decir, un cordero degollado. Está hablando del sacrificio, ¿de acuerdo? Y además se nos dice que tenía 7 cuernos. Y además se nos dice que tiene 7 ojos. Los cuernos, en el idioma profético, está hablando de gobiernos. Si nos remontamos a Daniel, estamos viendo a gobiernos. Y el 7, en la numerología, es perfección. Por lo tanto, es el gobierno perfecto, pero además tiene 7 ojos. El 7 vuelve a ser perfección y los ojos son visión.
Y ahora nos define a estos 7 ojos, los cuales, o sea, los 7 ojos son los 7 espíritus. ¿De quién son los espíritus ahí? Dice que es de Dios. Es verdad que habla de 7 espíritus, parece plural, pero dice y puntualiza que es el espíritu de Dios. Yo entiendo ahí el 7, en los términos simbólicos del género literario de este libro, como perfección. Por lo tanto, los ojos que están en el Señor, los ojos que aparecen en el Señor, resulta que son el Espíritu Santo en su perfección absoluta. ¿Y de qué nos vuelve a hablar? Nos vuelve a hablar ahora de la unidad en la bendita Trinidad, porque ahora resulta que están los 3 en el trono. En el contexto inmediato anterior aparece el Padre. Después aparece el Hijo en mitad del trono. El Hijo tiene 7 ojos, y los 7 ojos son los 7 espíritus. Por lo tanto, también está el Espíritu ahí en el trono. Por lo tanto, yo teniendo en cuenta la fuerte inclinación simbólica que tiene el género literario de este libro, yo entiendo que esos 7 ojos que después se definen como los 7 espíritus son el Espíritu Santo. Y lo que está haciendo el texto en su conjunto es enseñarnos que en ese mismo trono está el Padre, que es el primero que aparece, después el Cordero, pero también el Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que es correcta la interpretación que habla de que esos 7 espíritus son el Espíritu Santo. Muy bien. Pero oye, se admiten otras interpretaciones. Muy bien. Muy bien, pues nada, adelante David, si tiene alguna pregunta que hacer o... Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que estéis ahí. De verdad, por favor, compartir el vídeo, que creo que es, bueno, precioso el tema, importante de seguir aprendiendo todos. Aunque es un tema difícil, como estaba diciendo, bien dicho además, el expositor, nuestro hermano Lolo, Dios te bendiga, creo que es importante siempre, pues, de una manera o de otra, siempre intentar siempre enseñarlo. Y lo que más me gusta es todos los hermanos que hay aquí. Tenemos varios hermanos, Dios os bendiga a todos los que estáis. Está Fernando Navarro, está el tío Cacho, está el Pedro Lacati, bueno, y un montón más de hermanos que, pues eso, que son maestros de nuestra misión, ¿vale? Y también me gusta mucho esto, Lolo, que hay también muchos hermanos y hermanas, ovejicas del Señor, que también están aprendiendo y están escribiendo también, que es una maravilla poder aprender juntos. Y creo que esa es la bendición, poder aprender todos juntos. Dicho esto, yo tengo alguna pregunta, algunas ya las he contestado, porque, pues claro, ya llevas un tiempo, se nota cuando te explayas y ya vas respondiendo preguntas que sabes que van a saltar. Y una bendición. Has dicho lo del trono, ¿vale? Porque sabes que normalmente los modalistas o sabelianos, como queramos llamarlo, siempre dicen que hay un trono y en ese trono está el Padre. Claro. Y si son 3, tiene que haber 3 tronos. ¿Dónde están los 3 tronos? Están los 3 en el mismo trono. Esa ya la ha respondido, por eso he dicho que ya la ha respondido. Pero ahí sabes que las herejías o los errores que han habido en el pasado se van reproduciendo en el presente, pero van mutando y se van modificando. Algunos aspectos van cambiando, se van poniendo. Y hay uno que me llama mucho la atención y es este. Mira, y te lanzo esta pregunta, y luego ya te lanzo una pregunta mía, personal mía, ¿vale? Has visto que cuando hablamos del subordinacionismo, has dicho algo que es muy importante, que creían que era el primer ser creado, ¿vale? Y ahora la pregunta es la siguiente. Muchas veces cuando dicen el Padre mayor que yo es, ¿vale? Ahora, o cuando dice que Jesús es nuestro hermano mayor, lo meten por papeles, como el Padre es el que envía y el Hijo es el que obedece, es como que tiene un papel inferior, en un inferior grado que el Padre. Sigue siendo Dios, no es un ser creado, pero está como un eslabón más abajo. ¿Por qué? Porque es el que es enviado. ¿Qué nos podrías comentar, Lolo? Vamos a ver. En cuanto a que es verdad que el Padre envía y el Hijo es el enviado, sobre eso no hay discusión. Pero en eso no hay implícito inferioridad ni superioridad. No son papeles de superior o inferior, son papeles distintos. Déjame explicarlo de esta manera. Yo tengo que explicar las cosas
como más o menos las entiendo, claro. y para darme a entender. Imaginemos la redención como una obra teatral, ¿de acuerdo? Que la han compuesto tres personas distintas, pero que tienen una unidad extraordinaria. Esas tres personas componen el desarrollo del drama, ¿de acuerdo? Es una obra teatral dramática. Componen el desarrollo del drama. Y a cada una de las personas le toca un papel. No es que el que haga el papel del enviado sea inferior al papel del que envía. Son distintos papeles, pero no implican inferioridad. Por eso digo que al hijo, por eso decía yo con anterioridad, que al hijo, y ahora lo voy a remarcar en este ejemplo de obra de teatro, al hijo le toca el papel de esclavo y al padre le toca el papel de amo. Por eso la Escritura dice que el que deja la forma de Dios para tomar forma de siervo es el hijo. Deja una forma para tomar otra forma. O sea, el hijo es el rey que deja la forma de rey para tomar forma de siervo. Eso no implica que deje de ser rey. Implica que ha cambiado la forma. Ya no se viste como rey, sino que se viste como esclavo. ¿Por qué? Porque es el papel que le tocó. Entonces ahí no hay implicación de inferioridad, sino de diversidad. Hay dos papeles distintos, pero no inferior uno al otro. Por lo tanto, hay que puntualizar esto. Al hijo le toca un papel a desarrollar en el plan de redención, y es el papel de esclavo. ¿De esclavo en obediencia a quién? Al que ejerce de amo, que es el padre. Porque indudablemente el hijo tuvo que obedecer, claro que sí. Es que el hijo desarrolla su papel a través de la obediencia. Ya lo dice el autor a los Hebreos, ¿no? Por cuanto Hebreos 5, ¿no? Donde se nos habla de la obediencia del hijo en mitad del padecimiento, por lo que padeció, dice el texto, aprendió la obediencia y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Evidentemente el que obedece es el hijo. ¿Y a quién obedece? Al padre, que ejerce de amo. El padre está ejerciendo de amo y el hijo está ejerciendo de esclavo, pero son dos papeles distintos para desarrollar un solo plan. Pero eso no implica inferioridad, implica ejercicio de un papel distinto. Yo eso es lo que le respondería a los que pretenden mantener la subordinación del hijo al padre por el hecho de que al hijo le toque un papel a desarrollar y al padre otro. Eso no implica que haya inferioridad. Eso lo único que implica es que hay diversidad de papeles en el drama de la redención. Muy bien, gloria al Señor. Nada, precioso. Nada, es que muy bien. Una gozada siempre estar contigo, Lolo, de verdad. Mira, y termino con esta y ya le doy paso a Lugo y que siga él, ¿vale? Esta es mía propia, ¿vale? Esta es, pues eso, que estamos estudiando y pues muchas veces pues tenemos alguna pregunta y esta es mía. Antes de nada, como ha dicho el Lolo, cuando habla del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, no se expresaba ahí, me ha gustado mucho eso, porque tenían que quitarle la mentalidad del tiempo que es donde estaban, que por cierto, Israel era monolátrico, que es diferente a como muchos nos quieren poner hoy en día, ¿vale? Hay una gran diferencia. Pero bueno, a lo que va hoy, a mi pregunta, Lolo, es esta. Cuando decimos que Dios son tres personas y un mismo Dios, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente. Dentro de la personalidad, porque son diferentes del Padre, por eso uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, aunque sean el mismo Dios. Si ves algo de lo que digo está mal, me corrige y así yo aprendo. Y así aprendo en directo y a mí me sirve esto para seguir aprendiendo, ¿vale? Pero dentro del seno trinitario, si el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, en la persona normalmente hay voluntad. Digo yo. Entonces, en la Trinidad hay tres voluntades, hay una voluntad. ¿Qué me podrías responder? Dios te bendiga. Hay una voluntad común a la deidad. No podemos olvidar que cuando hablamos de tres personas hablamos de un solo ser. Es que, claro, esto es lo difícil de hilar en esta doctrina de la Trinidad. Si nos decantamos excesivamente por poner el acento en las personas, podemos caer en el tritretrismo, ¿de acuerdo? Si le ponemos el acento excesivamente en las personas, podemos hacer tres dioses.
Y si ponemos el acento excesivamente en el único ser, entonces podemos caer en lo que ya Sabelio decía, ¿no? O en lo que después dijo Arrio de otra manera distinta. Entonces tenemos que guardar el equilibrio en no acentuar excesivamente ni en el único ser ni en las tres personas. Tenemos que hablar de un único ser tripersonal. Entonces, cuando tú me hablas de las voluntades, yo te tengo que hablar de una voluntad divina que está ¿dónde? En las tres personas. ¿Pero por qué hay una sola voluntad si son tres personas? Porque comparten una sola naturaleza. Entonces, hay una naturaleza única. Por eso yo decía también al comenzar que la Trinidad, a la hora de empezar a estudiarla, hay que hacerla desde un profundo arraigamiento en el monoteísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso debe estar en la mente cuando empezamos a estudiar la Trinidad. Es un solo Dios. Por lo tanto, si es un solo ser, hay una voluntad de la deidad. Y esa voluntad de la deidad, que está en el ser, es compartida por las tres personas. Ahora bien, otra cosa será cuando una de las personas tiene que añadir a su naturaleza divina otra naturaleza humana. Eso ya es otra historia. Ya hablamos de la voluntad humana. Porque claro, la humanidad, cuerpo, alma y espíritu, la humanidad que asume Jesús en el vientre de María, eso ya sería otro debate. Ahí sí podríamos hablar si en la humanidad de Jesús hay otra voluntad. Yo tengo mi opinión al respecto. Pero en cuanto a la deidad, no podemos intentar desgranar a las tres personas excesivamente del único ser. No podemos. Tenemos que aprender a conjugar una cosa con la otra. Y entonces, en la deidad tenemos que decir que hay una sola voluntad que está compartida por las tres personas, pero hay una sola voluntad en la deidad. Luego es verdad que a esa deidad se le sumó una humanidad, porque claro, la encarnación implicaba la deformación de Dios. La deformación de Dios es una consecuencia de la encarnación. Entonces ya en la encarnación sí que tendríamos que hablar de una voluntad divina. Pero la deidad, bajo mi criterio, David, bajo mi criterio, en la deidad hay una sola voluntad compartida por las tres personas. Luego ya tendríamos que entrar a debatir el tema de la voluntad en la humanidad que se adquiere en la encarnación. No, en Cristología la dejamos ahora aparte, que bastante. Sí, yo creo que es mejor. La Trinidad. Pero bueno, me quedo con lo que has dicho del seno trinitario, ¿vale? Que dices que es una sola voluntad y está, bueno, no sé a los hermanos, a mí por lo menos me gusta mucho la idea que está trasladando, porque claro, si decimos que son tres voluntades, nos metemos en un problema, ¿verdad? Porque ya casi que caemos en un triteísmo. Nada, a disfrutar. Hugo, adelante. Bueno, la verdad que estamos disfrutando. Esto es de empezar y no parar, ¿vale? Y bueno, está con nosotros ya nuestro hermano José Argentino, que lo veo por ahí aparecer. Pero yo antes de que mi hermano José Argentino interviniese, me gustaría hacer una pregunta. Una pregunta que, bueno, ya digo, tenía 5 o 6 preguntas aquí que ha ido y como bien dice David, el hermano Lolo pues las va respondiendo, ¿eh? Y bueno, hay una que serían 3 preguntas, pero vamos a hacer una a ver si nos podemos entender. Porque yo soy muy torpe también. Podemos decir que este ser, aunque tenga 3 personas, estamos entendiendo que a su misma vez tampoco podemos dividirlo. O sea, no es divisible. ¿Vale? Pero ahora, aquí viene la pregunta, desde esa consigna viene esta pregunta. En Juan 27:46 dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese adjetivo desamparado implica separación. Si hablamos de un ser que es indivisible, ¿podemos decir que en este texto hubiese una separación? No, bajo mi criterio no. Tú bien has dicho, la Trinidad, las 3 personas de la deidad son distinguibles pero inseparables. Es decir, no se separaron nunca, no las separó nada. La encarnación no la separó. Ni aun cuando una de las 3 personas se hizo pecado, tampoco eso la separó. Bajo mi criterio, cuando Jesús en el Calvario dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Habla de eso, de desamparo. No habla de que lo haya dejado.
no habla de una separación, habla de desamparo. Seamos literales con el texto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él habla de un desamparo. ¿Qué es el antónimo de un desamparo? Un amparo. ¿Qué es lo que quería el hijo? ¿O qué es lo que echaba en falta el hijo? El amparo. Esto es lo que echaba en falta el hijo, que lo amparase el padre. Esto es lo que echaba en falta, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, no encontró el amparo. ¿Por qué no encontró el amparo? Porque él tenía que sufrir el infierno. Y uno de los ingredientes del infierno es que en él se sufre el juicio divino sin la misericordia divina. La misericordia divina es el amparo que amortigua el golpe del juicio. Dice la Biblia que Dios no hace juicio sin misericordia, mientras que estamos en el estado presente. Pero el infierno, que es el que acapara la sentencia judicial divina de Dios por el pecado, en el infierno, cuando se emite el juicio de la ira divina, no hay misericordia que amortigue el golpe. Y como Jesús en la cruz tiene que sufrir el infierno, tenía que padecer la ira divina vertida sobre él, que se había hecho pecado, sin amortiguar el golpe de dicha justicia, sin la misericordia. Entonces lo que el Hijo está echando en falta ahí es: me viene el juicio de tu ira porque me he hecho pecado, pero ¿por qué ¿dónde está tu amparo? ¿Por qué me has desamparado? Si el padre hubiera respondido a esa pregunta, yo creo que el padre le hubiera dicho: mira, hijo, no te amparo por motivos doctrinales, porque tú tienes que sufrir el infierno en todos sus ingredientes, y no te puedes saltar el ingrediente que en el infierno no hay amparo. En el infierno no hay misericordia. Lo expresó Jesús en aquella parábola bonita del Lázaro aquel y el rico inmisericordia, ¿no? ¿Qué pidió el rico inmisericordia? Un dedo de agua. ¿Y qué le dice la respuesta del padre Abraham, que está tipificando a Dios? ¿Qué le dice? No se puede. O sea, en el infierno no hay misericordia ni por una gota de agua. No la hay. Entonces, cuando el hijo está en la cruz y dice: ¿por qué me has desamparado? Lo que está hablando es de eso, de la falta del amparo. Pero es que era necesario. Entonces, no hay división de las personas, de la deidad. Lo que hay es el cumplimiento estricto de la sentencia judicial divina que el Verbo tenía que llevar, que era tu infierno y mi infierno, para que nosotros mañana disfrutásemos de su cielo. Ajá. O sea, te refiere, hermano Lolo, que esa palabra desamparo se refiere a una falta de acción en pos del Hijo por parte del Padre, pero no una separación de las dos personas, ¿no? Muy bien. Se refiere sencillamente a la aparición de la misericordia divina que amortiguase el golpe de la justicia divina. Eso es aquí, hoy. Yo mañana peco contra Dios y Dios, por disciplinarme y corregirme, me tiene que mandar una corrección. Siempre mandará esa corrección acompañada de misericordia. Siempre. Aquí. Pero como yo me vaya al infierno, allí no hay misericordia que amortigue el golpe del juicio. Allí el juicio divino es completo. Y Cristo, como se llevó la sentencia de mi juicio, en la cruz tenía que sufrir la sentencia judicial divina sin el amparo, sin el amortiguar el golpe con misericordia. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no hay misericordia en la emisión de este juicio? Y el Padre, si hubiera respondido, hubiera dicho: por cuestiones doctrinales, cariño. Si te amortiguo el golpe, el infierno que estás sufriendo no es el infierno que realmente tienes que sufrir para ser el sustituto ideal de aquellos que no van a ir al infierno por la fe en lo que tú estás sufriendo. Muy bien, muy bien. Me doy por respondido. Bueno. Así que, hermano José, adelante. Bendiciones. Muy bien. Bueno, yo estoy de verdad que estoy disfrutando, porque este programa creo que es para ponerle, como dicen los señores, en el tablón una chincheta y dejarlo ahí, hermanos, con matrícula de honor, porque ha sido una exposición tremenda de nuestro hermano Lolo. A la pregunta que estabas haciendo tú, esta última pregunta de si había división en el seno de la deidad, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Añadir simplemente que ahí en ningún momento Jesús está diciendo la palabra Padre. Por lo tanto, no está habiendo una divergencia en la unidad en el seno trinitario, sino que le está diciendo Dios, hablando desde la naturaleza humana. Creo que con esa misma expresión de sus labios ya queda respondida esa pregunta, porque ahí no utiliza la palabra Padre, sino ¿verdad? Dios mío. ¿Verdad?
que hay un matiz diferencial, ¿vale? Sí, como cualquier otro mortal lo hubiera dicho, Dios mío. Sí. Bueno, pues creo que ha expuesto también nuestro hermano Lolo, tocando temas como el monarquismo, el sabelianismo. Es verdad que hay muchas variantes, como el sabelianismo patripaciano, unas variantes teológicas muy grandes, pero de verdad que a mí me ha llenado, porque ha tocado historia, ha tocado teología, bueno, ha sido tremendo, hermano, la exposición. Cuando se ha ido también al Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, la columna vertebral de la fe monoteísta, como ha dicho dioses, añadir a eso que ha dicho también el hermano, que ahí la palabra hebrea que utiliza, que es ejad o ejod, como se suele decir en hebreo, no es una unidad completa, sino una unidad compuesta, porque hay dos palabras hebreas para decir Dios es uno, unidad, es ejod y yahid. Ejod tiene la palabra similar a cuando Adán y Eva se unieron y fueron los dos una sola carne. Es una unidad compuesta, dos personas vienen a ser una, como cualquier matrimonio. Cuando se casa es una sola carne, pero esa unidad no es una unidad absoluta, sino es una unidad compuesta. Y el verbo que utiliza ahí, hebreo, está hablando de esa unidad compuesta, lo cual, añadido a lo que ha dicho el hermano, da muchísima más fuerza para poder entender ese pasaje de la fe monoteísta, que en resumen nos está hablando de que en el seno de la deidad existe una trinidad de personas. Qué bien ha matizado la diferencia entre personalidad, sustancia y bueno. Podríamos estar con él toda la noche, hermanos, e ir aprendiendo. Deciros algo a la audiencia de esta noche. Mirad, lo que ha expuesto el hermano Lolo en esta noche, esto es doctrina fundamental. Esto no es el Apocalipsis, ¿eh? Esto no es hablar de escatología, donde pueden haber diferentes puntos de opiniones o escuelas escatológicas diferentes, y una puede estar equivocada y otra errada. No. Esto que ha dicho es doctrina fundamental. Cuando hablamos de la Trinidad, es un pilar de la fe cristiana. Aquel que no cree en la doctrina trinitaria no forma parte de la ortodoxia cristiana. Por tanto, se queda al margen y es señalado como hereje. Lo que ha expuesto el hermano en esta noche es para que lo volváis a ver, y mañana lo volváis a ver, y pasado lo volváis a ver, y lo repaséis y lo repaséis y lo repaséis, porque en esto sí es importante, hermano. La doctrina fundamental es esta doctrina trinitaria. La persona de Cristo es doctrina fundamental, hermano. Y hay cosas que hay que poner un énfasis muy especial. Y aquí, hermanos, tengo que decirle al hermano Lolo, muy bien. Yo sé que, dicho en mis labios a un gigante como él, decirle yo muy bien, es poca cosa, hermanos, es poca cosa. Pero es que tengo que decirlo públicamente. Lolo, extraordinario, de verdad, maravilloso. Has puesto todos los puntos sobre las íes y sé que por el tiempo no te has querido explayar más, pero ha sido tremendo. La audiencia ha estado, hermanos, ahí aguantando. Actualmente estamos en torno a 180 personas, 200 personas. De ahí no ha bajado, hermanos, y ha sido tremenda la exposición. Lolo, muchas gracias. Gracias por hacer esta exposición en beneficio de la fe cristiana, porque esto es en beneficio de la doctrina fundamental y de la fe cristiana. Mi corazón está lleno de gozo en esta noche, de verdad, y estoy disfrutando. Así que, bueno, no sé si quieres añadir alguna palabrica. Nada, por mi parte, deciros esto, que el sentimiento es recíproco, que yo también disfruto muchísimo cada oportunidad que tengo de estar con vosotros, de estar contigo, con el David, con el Hugo. Es un placer estar con vosotros y con el resto de la gente que está ahí conectada. Ya sabéis que hablar de Dios pues siempre nos apasiona, se nos va el tiempo y no lo notamos. Entonces yo he disfrutado también con vosotros esta noche, sin dudas. Muchas gracias también a nuestros moderadores, nuestro hermano Hugo y nuestro hermano David. La verdad que son dos cracks, ya lo habéis visto, como ellos saben también lo que están diciendo al hermano, y el hermano cómo ha contestado a esas preguntas. Bueno, deciros que tenemos una agenda bastante llena. Tenemos un montón de gente, hermanos, que ya estamos trabajando en la agenda de enero,
O sea que tenemos todo lo que resta de este mes y parte del mes de enero. No se lo voy a decir toda porque son tantos hombres que no me acuerdo de todos. Sí sé que el sábado estará el hermano Machaco de Valladolid con nosotros, tratando la superioridad de Jesús conforme al libro de los Hebreos. Y el domingo estará nuestro hermano Luis de Salamanca. Es hasta donde mi memoria de pez puede llegar, ¿vale? Pero la semana que viene hay muchísimos hermanos que van a estar compartiendo la palabra. Y a nuestro hermano Lolo decirle que, Lolo, te vamos a llamar muy en breve, de verdad, porque eres muy especial. Eres muy especial para nosotros por tu forma de exponer doctrina, por tu forma de hablar, por comunicar de forma tan clara. Ha sido una velada excelente y que Dios te siga guardando y Dios te siga protegiendo y que Dios siga inclinando tu corazón para participar con nosotros en este programa. En resumen, sola Escritura lo que quiere, hermanos, es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es exponer la Biblia que tanto bien nos hace a todos y cada uno de nosotros en estos tiempos tan aciagos, utilizando esa palabra de Tolkien, del Señor de los Anillos, en estos tiempos tan difíciles, hermanos, que nos hace falta la palabra del Señor. No sé si queréis añadir algo más, Hugo o David, al programa de esta noche. Un disfrute y se hace corto cuando, como digo yo, cuando la carrera es emocionante y me voy al principio, la carrera se hace corta por más vueltas que le des. Así que creo que en esta noche hemos disfrutado, llevamos 1 hora y 50 minutos de programa y se nos ha hecho corto, estamos emitiendo 1 hora y 54 minutos, pero llevamos 1 hora y 50 minutos de programa. Decirle al hermano Lolo que es un disfrute, un placer y espero que no sea la última vez que esté aquí con él moderando. Es una bendición. Que el Señor te bendiga mucho, hermano Lolo. Igualmente, Hugo, que es un placer estar con vosotros y nada, que por supuesto volveremos a estar juntos cuando vosotros dispongáis y encontremos ese encaje de bolillos que necesitamos para poder coincidir, pero sin duda volveremos a estar, que a mí me agrada de estar con vosotros y me agrada de tener estas tertulias que son enriquecedoras, sin duda. Amén, amén. David, ¿quieres decir algo al hermano? Nada, yo ya le he dicho que para mí es un privilegio estar, escuchar y sobre todo seguir aprendiendo, que es lo importante para mí, seguir aprendiendo de tanto bueno que tenemos. Y además, hacía tiempo que no disfrutaba así, ¿vale? No por nada, porque es un tema puro, doctrinal, ya lo habéis visto cómo se ha ido moviendo. Nada, he disfrutado, de verdad que he disfrutado. Solamente quería añadir que aparte de todos los directos que has dicho, recordar que el día 20, Dios mediante, está con nosotros también Fernando de Extremadura, está con nosotros, y el otro día la verdad que disfrutemos con él, nos dio una clase muy bonita y nada, lo más importante, siempre lo digo, de poder seguir aprendiendo unos con otros, y por eso, Lolo, gracias de verdad, porque es que lo haces tan fácil, lo haces tan llano, es accesible. Entonces, para mí, como joven, creo que es de las cosas más importantes. Dios te bendiga de verdad. Habrá que ir a Extremadura a traerse 2 garrafas de agua porque el agua de allí se ve que tiene algo especial. Amén. Es mejor vino que el agua de aquí. Bueno, pues como bien decía el hermano, también dar las gracias a Fernando Navarro, que nos ha estado viendo y que vaya a compartir con nosotros también el día 20. El hermano Moreno de Maya, un hombre muy querido de aquí también, de nuestra zona, nuestro hermano Pedro de la Cati, Richard de Santiago, bueno, un montón de hermanos, perdonadme que no menciono a todos, pero hay muchos consiervos y cómo no, a toda la audiencia en general que ha compartido una vez más, fieles aquí a Sola Escritura. Gracias a todos, hermanos, por haber compartido en esta noche, todos junticos, y haber aprendido todos juntos de las cosas del Señor. Así que no resta más que decir un abrazo fraterno para todos vosotros, hermanos, y Hugo, dentro vídeo de terminación del programa. Hasta la próxima, hermanos. Sábado nos vemos. Dios bendiga muchísimo. Nos retiramos. Hasta otra.